Bienvenidos sean todos ustedes al universo del jugador, mis queridos gamers universales. Toma tu control y ven a vivir conmigo esta maravillosa experiencia. Pero antes, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, dale pulgar arriba y dale click a la campanita. Y en esta ocasión estamos, ¿quién es un DT? Marcelo Lippi. ¿O qué es un DT? Marcelo Lippi. Y estamos aquí, mis queridos gamers. Y capítulo 2, segundo capítulo, ¿ok? Vamos a hacer cambios, porque vimos que íbamos a hacer cambios, ¿ok? Entonces, de eso se va a tratar este video, de hacer cambios. Vamos a hacer transferencias. Ok, yo quiero... deja tu comentario, siempre y cuando sea con respeto, en esta serie. ¿Qué le gustó de de los cambios? ¿Qué no le gustó? Y yo quiero aclarar que quiero a Paulo Dybala. Lo quiero de vuelta, ¿ok? Eh, ya lo tengo en la central o en la preselección, mejor dicho. Centro de transferencia, Vlahovic con 61. Bueno, podríamos vender a Vlahovic. Sí, vendemos a Vlahovic y tenemos a... eh, Paulo Dybala, ¿ok? Entonces, sería uno de los que podemos comprar. Aquí están. Tenemos a Francisco Conceição, Marquinhos, Milan Skriniar y Paulo Dybala. Perfecto. Empecemos con Paulo. Negociemos a Paulo. Hagamos cambios en este equipo, este nuevo equipo de la Juventus. No olvides de darle pulgar arriba, dale click a la campanita y no te olvides de las notificaciones. Ok, vamos a ver, tenemos a Paulo Dybala, es media punta. Yo me voy a arriesgar vamos a ver por quién lo podemos cambiar. Sí. Karius Milik. Estoy viendo. Supuestamente él es media punta. Vamos a ver si nos acepta la oferta por Marcos Payak. Es la misma. Ok, no se llegó a ningún acuerdo, no importa. Veamos el siguiente y así, primera decisión fallida de nosotros. Paulo Dybala no se viene. Ok, y empecemos con el señor Cristiano Ronaldo. Es más barato. Para muchos, Cristiano Ronaldo se fue de la Juventus muy temprano. No duró suficiente. Me incluyo en esa decisión de que no duró suficiente. Y yo creo que la directiva del no supo apreciar, por así decirlo, el buen gesto de Cristiano. A mí me parece que no le veo un chiste a todo esto. Bueno,
Y tenemos al señor Cristiano Ronaldo entre nosotros, entre poco. Ya lo compramos, ya lo hicimos. Por eso lo estoy devolviendo a la novia de Italia. Porque yo considero que es una pieza fundamental, sumamente clave eh, en esto de mi proyecto futbolístico, mi proyecto de la novia de Italia, ¿ok? De la reconstrucción. Necesito un delantero que lleve experiencia, que aporte experiencia. Yo le digo que sí. Claro, tenemos que tenerte en esencial, que seas importante, que estés titular todo el tiempo. A ver, ¿te parece de 3 años? 3 años. Que sí, son 3 añitos, 3 añitos, 3 añitos. Y vamos a ver qué dice. Que sí, no, son 3 años de duración del contrato, ahora la cláusula. Ok, vamos a decir que sí. Yo quiero aclarar de que, bueno, siguiendo con lo que estamos diciendo de la Juve, eh, es, es como que para mí la directiva no hizo bien en tener a no, Allegri, perdón, se me enredó la lengua, mis queridos gamers. Maximiliano Allegri, para mí, vuelvo y repito, cortico, fue un gran DT en sus tiempos anteriores. Los primeros años de Allegri como DT fue excelente. Ahora, en esta época, yo siento que le falta como más carisma o determinación en sus proyectos futbolísticos. No los tiene, en mi opinión, no los tiene. Entonces, eso es lo que genera controversia, en mi opinión. Ok, digamos que sí. Y ya tenemos. Bienvenido Cristiano Ronaldo a nuestras instalaciones. El primero que se nos viene. Debemos tener a Paulo Dybala con nosotros. Un defensa no nos vendría mal. Y ya tenemos en nuestras instalaciones a Cristiano Ronaldo, señores. Volvió a la Juventus de la mano de Marcelo Lippi. Ok. Y espectacular, excelente. Lo están viendo la gente. Marcelo Lippi lo está detallando. Nosotros somos Marcelo Lippi, señores. Bueno, Ronaldo es el 11, pero eso se puede arreglar. Lo importante es que lo tenemos. Número 7. Y vamos a pelear por el título de la Serie A. ¿Qué dice? La directiva le encantó. Nueva estrella. Nueva estrella, le encantó. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Todavía no podemos comprar a Paulo Dybala. Ya sé por qué no se pudo comprar, oferta cero. Ya entendí. Ok, pero vamos con Marquinhos, son 73. Vamos a negociarlo. Vamos a negociarlo, ¿sí? Vamos a negociarlo. Vamos a ver qué nos dice. En este video solamente haremos fichajes, ¿ok? Por lo cual vamos a mejorar nuestra plantilla. O sea, no pienso comprar todo el plantel. Digo, no pienso comprar todos jugadores para el plantel. Sino, bueno, ofrecer pues, como
un buen defensa, un buen delantero, que ya tenemos a Cristiano y ya hicimos el siguiente trato, que es el trato de Marquinhos. Aceptó el negociador del PSG. El PSG huele el dinero. Sí, señor, huele el dinero. Ok. Y vamos a negociar con Marquinhos. Ok. A que tengamos un buen defensa. O ya tenemos un delantero. Y podríamos buscar un mediocampista. Ojo, queridos gamers. Para el próximo fichaje o que se acerque de la temporada, pueden dar sus opiniones. ¿Qué jugador puede estar en la Juve? ¿Es válido? ¿Ok? ¿Es válido? Te quiero esencial, mi querido Marquinhos. De verdad que sí, vamos a ver qué me dice la gente. Yo le tengo miedo a la gente, mujeres, porque sinceramente los varones son más entendibles. Ok, vamos a ver. Él tiene 29 años. Bueno, vamos a ponerle 3 también, igualito que Cristiano Ronaldo. A ver qué me dice. Ok, nos dijo que sí, vamos a seguir con el tema de la negociación. Vamos a ver si desestima la cláusula. Sí la desestima. Ok, dijo que cláusula, rescisión, sí la desestimó. Dice que si quiere 135 y nosotros le vamos a decir que sí. Perfecto, bienvenido a la Juventus de Italia, mi querido Marquinhos. Con esto podremos buscar un mediocampista. Ojo, no estoy tratando de cambiar sencillamente toda la plantilla. Y llegó Marquinhos a nuestra instalación. Está Cristiano, está Marcelo Lippi. Y señores, están haciendo su rutina para verlo si está en buena forma. Ahí está Szczęsny. Ok. Listo. A mí Marquinhos en lo personal, ojo, es un jugador que se parece mucho a grandes defensas centrales brasileños. Y entre ellos podríamos decir que está Thiago Silva, si no me equivoco. Pero lo importante aquí es, y a la directiva le encantó, señores. Tenemos a Marquinhos, buena decisión, dice. Bueno, yo no entiendo esto. Compra decente, pero ok, bueno. Pero tenemos a el señor. Ok, aquí tenemos a Francisco Conceição. Tenemos a Skriniar y tenemos a Paulo Dybala. Ok, busquemos un mediocampista. Vamos, busquemos un mediocampista. Entonces, ese mediocampista, ¿quién podrá ser? Podrá jugar en la Serie A. Ya, espérense un momentico, muchachos. Ok, ahora sí. Podrá jugar en la Serie A, en la Liga Alemana, o tal vez en la Liga Española. Bueno, vamos a suponer que juegue en la Serie A. Vamos a que juegue en el Milan. Sí, de que el Milan. Ok, aquí están los mediocampistas. Y ¿qué podemos aportar aquí, mis queridos gamers, que nos pueda dar? Ok, yo no le veo mucho sentido. No me está interesando mucho ninguno de los jugadores de el Milan. Monza, Napoli, Roma. Ok. Vamos por... Somos la Juventus, ok. El Inter. A ver, ¿qué dice el Inter?
con los mediocampos. Está Juan Cuadrado. Juan jugó también en la Juventus de Italia, pero tiene un global aceptable porque tiene 80. Este, pero me gustaría uno que tuviera, ojo, fuera un poquito más joven. No tengo nada en contra de Juan. Juan, de verdad, yo he jugado con Juan en la Juventus en otras ocasiones, cuando era FIFA y era excelente. O sea, no tengo problema en comprarlo, pero no es lo que yo estoy buscando ahorita. La Lazio. Vamos a ver qué dice la Lazio, medio campo. Eh, Matías Vecino, el uruguayo. Eh, Luis Alberto. A ver, no me suena ninguno de verdad que me llame la atención. Vayámonos a España, señores. A ver qué dice. Pablo Barrios. Me suena más o menos, tiene 20 añitos. Un medio, un medio campo. Vamos a ponerlo en selección. Marcos Llorente, 84. Rodrigo Riquelme. Mitolo. Germán Valera. Y Axel Winsel. Bueno, mira, Axel Wilson tiene 79, pero de verdad que no me lo imaginé que bajaría de global. Es que él es muy bueno, y- pero no me imaginé que bajaría de global. Bueno, vamos a ver en el Barça. Y que Gundogan tiene 86. ¿Podríamos comprar? Sí, o sea, está Frank Kessie también. Entre Frank, vamos a ver la edad. Y Gundogan, bueno, Fran tiene más, es más joven, por lo que estoy viendo. Podríamos comprarlo. Y Frankie de Jong, obviamente es más joven. El valor es muy alto. No lo compraría ahorita. Eh, Vamos a ponerlo como posible candidato. Posible candidato a que esté con nosotros. Ok. El Real Madrid. Bueno, aquí yo voy a decir algo del Real Madrid. Yo no soy muy fanático del Madrid de ahora. Pues yo soy más fanático del Madrid de antes, de cuando yo era muchacho. Ojo. Entonces, cuando yo era chico, no, pues, cada quien tiene su generación, pues, vamos a decirlo así, dorada. Yo tengo la mía, pero no quiere decir que no hay buenos jugadores aquí. Y por ejemplo, está Tony Cross, tiene un valor de 42. Tony Cross podría ser, sí, o sea, bueno, tiene 86, 33 de edad. Vamos a ponerlo. Porque si no lo ponemos en preselección, no se compra. Eso según EA o FIFA. Agumino tiene 58 de valor, tiene 84 de global, 23 añitos. Y está Federico Valverde, que tiene 130 de valor y 88 de global. Bueno, ahí sí está que está muy bueno. Este Federico Valverde se ve espectacular. Pero no lo estoy buscando. Ojo. Y vamos a ver qué hay en Valencia. Valencia es un equipo que a mí me encanta, que a mí me gusta. Uno de los equipos de España que me llama mucho la atención. A ver qué jugadores hay aquí. De medio campo, ¿no? O sea,
No hay mucho. Ok. Em, Vamos a echar una mirada a Alemania. Sí, a la Bundesliga. Y empezamos con el Borussia Dortmund. Voy a pedirle que me diga cómo es este señor en el global. Julian Brandt, 48, 84 de global y 27 años. Un posible candidato. Ojo que yo soy o era o lo sigo siendo cuando ya no juegan los jugadores, un fan de este señor, de Marcos Roy. Para mí, señor, este señor es una eminencia. Pero bueno, el tiempo pasa y obviamente lo triste es que todos los jugadores ya tienen un cierto tiempo de que se tienen que retirar, obviamente. Todo, como es un dicho, porque todo caduca. Pero bueno, sencillamente espectacular, espectacular lo que hacía el señor Marcos Royce. Ok, vamos a seguir buscando. Eh, Savitzer tiene 80 de global, 20. Y hay algunos jugadores del Dortmund que han subido de global gracias a este entrenador que tienen ahora. Eh, Ojo que los entrenadores que nosotros vamos a hacer en nuestra serie se trata más que todo eh, de entrenadores que tuvieron, por así decirlo, grandes éxitos que fueron un antes, o sea, que fueron antiguos, entrenadores antiguos, y empezamos con Marcelo Lippi, eh, este, y esto es importante. Después veremos con qué entrenador salimos, pero como dije, poco a poco y hemos yendo a la cima. eh, Empezamos, terminamos uno y así sucesivamente. Entonces, mm, vamos a ver quién nos puede. Ok, vamos a comprar a León Goretzka. A Goretzka. Vamos a ver qué nos da, qué nos dice. Por ahí yo compré tres medios. Necesita Tony de 42. Frank que sí de medio centro derecho. Y está este señor que no tiene el global igual que Francisco Conceição, que es un es un extremo derecho. Entonces, León Goretzka tiene 54, o sea que Tony está más barato. Compremos a Tony. A Tony Cross. A ver cuántos años quiere jugar Tony en la Juventus. Era el señor. No necesita presentación este señor, porque ya usted lo conoce. Ok, vamos a ofrecerle 40 y 4. A ver qué me dice. 44. Dijo que sí. Carlos dijo que sí. Carlito dijo que sí. Ok, ahora falta ir a donde Tony. Vayamos a donde Tony. Tony Cross jugó en
la selección alemana fue el decisivo para que ganara Alemania la Copa del Mundo del 2014 en suelo brasileño. Este, ojo, que también fue su participación en Bayern fue importantísima hasta la llegada de Josep Guardiola, que Josep no lo veía bien y la carta del Real Madrid le fue dada así de sencillo: me voy porque me voy. Y luego literalmente llega el Real Madrid así. Yo aprecio mucho a Guardiola, pero no estoy muy de acuerdo cuando un jugador potencial se desperdicia. A ver si Tony quiere jugar conmigo 3 años también como Marquinhos y Cristiano. Sí, sí, dijo que sí. Ok, perfecto, 3 años. En esos 3 años debemos lograr con Tony, con Cristiano, con Marquinhos, entre otros lo que tenemos, ¿verdad? Lo que sería la Champions o llegar a la Champions, eh, tener el título de Serie A, el título de la Supercopa de Italia, hay muchos más, ¿ok? A él le están pagando 240. Mire, yo te voy a dar, yo voy a ser un poquito chévere contigo. Ok, literalmente ya te tengo en el bolsillo, Tony. Y bienvenido a la Juventus. Bienvenido a Turín. Bueno, ok. Esperemos que entre, señor, a las instalaciones de la Juventus, a las instalaciones de Turín. Aquí está el señor Tony Kroos, llegando a la Juventus. Lo esperamos con los brazos. Y listo. Ya tenemos a Cristiano, tenemos a Marquinhos, pero ahora lo tenemos a él. Ojo, vamos a ver si podemos recuperar a Paulo. Sí, ya no sería ver cómo hacemos. Pero lo importante es que ya tenemos más o menos algo de expectativas con el planteamiento deportivo que queremos hacer. Ok, yo no tengo nada en contra de Rabiot, pero no soy fan. Así que yo diría, ok, vamos a hacer una cosa. Ok, y voy a plantillas y a central. Rapidito. Ok, y vamos a buscar a Rabiot. Yo dije que algunas cabezas también iban a rodar. Bueno, o sea, a irse, pues. Otros jugadores se iban a ir, mejor dicho, vamos a decirlo así. Eh, y, ojo, ojo, ojo. Em, Aquí tengo a Arthur, tengo a McKinney, sí. Tengo a Tony, tengo a Paul Pogba. Ok, entonces yo prefiero que Rabiot se vaya a transferible, señores. Ojalá se pueda ir antes que los 11 meses de contrato, pues dice 11 meses de contrato. Y también podemos ver en la central
En nuestra central, ¿quién es la parte de desarrollo? No, una financiera creo que es. Eh, Vamos a ver aquí a dónde nos lleva. Ok, listo, ya encontré dónde está. Ok, aquí está Rabiot. Algunos dirán, bueno, este está en préstamo o este está a 11 meses. Mm, por ejemplo, Payak tiene 28 años de edad, tiene 70 de global. eh, y yo soy de esos que dicen es bueno tener jugadores de todo tipo, tanto veteranos como no veteranos, porque los veteranos ayudan a los otros a sobresalir. Entonces, bueno, a mí me gusta eh, pues hacer eso. Y, y pues, aquí estamos King. ah, yo no he jugado, no he jugado con él, pero dice que tiene ese don especial. Bueno, vamos a usarlo, vamos a utilizarlo. Y el Barcelona quiere a Vlahovic. Am, Podemos renegociar a Vlahovic, eso sí. Pero ¿por quién? Bueno, vamos a ver. Acompáñenos en nuestra serie de ¿qué, quién es, quién es un DT? De Marcelo Lippi. Mis queridos gamers, acompáñenos. Ok, vamos a negociar con la persona que quiere a Vlahovic. No soy fan de Vlahovic, no soy muy... Ok, ahí viene Xavi. Ahí está mi querido Xavi. Siéntese. Perfecto, vamos a hablar de negocios, hablemos de negocios. Y está Vlahovic. Ok, perfecto. Vamos a hacer un cambio de futbolista. A ver si usted... A ver, me voy a arriesgar. Que es posible que no. Bueno, no se pudo dar. De verdad. Vlahovic se queda aún con nosotros. Tratamos de quitarle a Roberto Lewandowski, pero no se pudo. Ok, para los que no entiendan quién es Roberto Lewandowski, es la estrella del FC Barcelona. Traté de, pues, de literalmente quitársela. Lo que me dio risa porque, ojo, yo no estaba buscando a Roberto Lewandowski, solamente dije, bueno, se me presentó la posibilidad, bueno, dije, chévere, lo voy a tratar de intentar, lo intenté, no se pudo. Listo, no hay más nada que agregar. Em, ok, eh, aquí tenemos que avanzar, obviamente, pero antes de avanzar, ojo, quiero ver en mi plantilla, a ver, ¿quiénes son los porteros aquí? Pinsoglio y Matías Perín, ok, Matías Perín y Szczęsny. Bueno, Pinsoglio y Szczęsny tienen 33.
Mientras que Berín tiene 79, pero tiene 30 años. O sea, Berín puede tener un poquito más de tiempo. Este, yo voy a decir que yo con Arcadio Milik, que está aquí, ¿no? Yo he jugado con él. Yo jugué con él en la liga, en la Bundesliga, yo me acuerdo, pero fue en FIFA 19, ojo, y cuando lo compré me encantó. O sea, el jugador fue espectacular. O sea que voy a volver a jugar con él otra vez y lo voy a dejar, ¿ok? Lo voy a dejar porque yo creo que es un jugador ah, que merece la pena darle una oportunidad. Y ahora de frente a cámaras, porque aquella vez no lo hice, ojo, no lo hice jugando, sino todo lo contrario. Bueno, mis queridos gamers, quiero decirles que si te gusta nuestras series, si te gustan nuestras series, dale pulgar arriba y dale click a la campanita. Sigue viéndonos día a día nuestras series, mis queridos gamers. Y como siempre digo, en el país que estés, donde quieras que estés, que pases buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dios me los bendiga a todos ustedes. Y nos seguiremos viendo en otra serie.